Realidad alternativa. Un tramione fanfic escrito por Natalis. Capítulo 16, parte 2. Hijos, hijos y más hijos. ¡Mamá! ¿Quieres mirar lo que haces?, le gritó Ámbar de repente. Ella bajó los ojos y notó que casi había derramado la leche que le estaba preparando a Scorpius, su segundo hijo de 6 años. La sacó rápidamente del fuego y la colocó en una taza, la endulzó con una cucharada de azúcar y se la dio al niño, no sin antes advertirle de que estaba demasiado caliente. Rápidamente comenzó a preparar la de los gemelos, quienes aún bebían del biberón, y a la vez preparaba unas tostadas para que Amber pudiera comerlas con su taza de té. ¡Ay!, gritó de repente Scorpius. ¡Me quemé! ¡Mamá! Ella apenas tuvo tiempo de voltear a mirar al niño. «Te advertí que estaba caliente», le dijo con cierta brusquedad, pero al ver que los ojos de su hijo comenzaban a aguarse, dejó lo que hacía y fue a consolarlo. «Déjame ver, ¿te duele mucho?» Su labio inferior apenas estaba rojo, pero él asintió. «¡Mamá, las tostas se queman! ¡Demonios!», exclamó sin poder evitarlo, y fue hacia la cocina y sacó las tostadas de la plancha y la jarra con leche, nuevamente a punto de hervir, de los pequeños. «¡Mamá!», Scorpius abrió los ojos enormemente. «Has dicho una mala palabra. Tendrás que ser castigada». Ella sentía aquello como un castigo. No es que no amara a sus falsos hijos. De alguna manera la magia había conseguido crear sentimientos dentro de su pecho y le había permitido tener ese amor infinito de madre en su corazón. Hermione estaba segura que se sentiría morir si algo le sucediese a cualquiera de ellos. Sin embargo, aún tenía la mentalidad de una chica de 18 años que a los únicos infantes que tuvo que cuidar fue a sus 2 amigos que, apenas de haber dejado de ser niños hacía tiempo atrás, seguían actuando a veces como un par de grillos. Aún así, Harry y Ron no eran iguales a Ámbar, Scorpius, Luna y Charlie. Habían aparecido un domingo a la mañana en aquella realidad y llevaba 6 días ya, cocinando, lavando ropa, cambiando pañales, limpiando la casa y maldiciendo entre dientes. Apenas tenía tiempo para ducharse en su pequeño baño antes de que alguno de sus hijos la necesitara. Estaba tan cansada de todo. «Y lo será», dijo Draco entrando por la puerta de la cocina que daba al patio trasero. Hermione lo miró y no pudo evitar compadecerse de él. Estaba ojeroso e increíblemente sucio. Ella estaba encerrada en esa casa con 4 niños, lo cual era increíblemente agotador. Pero él tenía que ir de lunes a viernes en diferentes turnos, ya sea de día e incluso de noche, a las minas que había al norte a extraer carbón. Fue toda una sorpresa descubrir el lunes a la madrugada un colectivo a su lado estacionado frente a su casa, tocando bocina a más no poder llamar a Draco, y así llevarlo junto a otros trabajadores de la zona a trabajar. Después de ese primer día de 8 horas de trabajo forzado, el rubio regresó silencioso y extremadamente cansado. Entró sin decir una palabra al baño y estuvo casi 1 hora allí. Hermione temió que se hubiese desmayado o que estuviese herido de alguna forma y estuvo a punto de llamar a la puerta cuando él salió y nuevamente fue hacia la cama en silencio y durmió la mayor parte del día. Todos los días que siguieron a ese fueron casi iguales. Lo que quizás cambió fue su actitud con los niños. No importó cuán cansado se encontrase, siempre los saludaba y pasaba un rato con ellos. A Ámbar la ayudaba a mejorar la lectura para estar lista al empezar las clases después del verano. Con Scorpius jugaba a la pelota o le enseñaba a andar en una bicicleta vieja y casi oxidada. Cómo es que Malfoy sabía sobre bicicletas iba más allá de su entendimiento. Y con los gemelos solía estar en la cocina y tenerlos un rato a cada uno en sus brazos y cantarles muy por lo bajo cuando creía que Hermione no lo oía. Sin embargo, con ella no hablaba más que lo estrictamente necesario, y no entendía por qué. El de ese mismo momento, era el primer comentario que hacía sobre su persona que iba más allá de un simple y casi frío saludo. «¿Tú la castigarás?», preguntó inocentemente su hijo.
Así es, asintió con total seriedad, y todos ustedes tendrán que ir a jugar al patio mientras yo castigo a su madre. Ámbar, cuida a los gemelos. Pero... Haz lo que te digo, le ordenó con firmeza. La niña tomó a uno de los bebés en brazos mientras que llevó la destartalada carriola, donde se encontraba el otro, hacia el exterior. Le hizo una seña a Scorpius para que la siguiera. El niño miró primero a su padre y luego a su madre, preocupado por unos momentos antes de salir de allí con prisa, como si temiera oír algo que no deseaba saber. ¿Me castigarás?, preguntó Hermione con incredulidad, una vez que estuvieran solos en la cocina. «¡Demonios, Granger! ¡Claro que no!», exclamó el rubio, dejándose caer en una de las sillas. «Tengo que hablar de algo contigo a solas. Si ellos están en la casa, no tardarán en escucharnos». «¿Entonces ya vuelves a hablarme?». Él se tensó ante esa pregunta, pero simuló rápidamente indiferencia. «No sé de qué hablas. Nunca dejé de hablarte». «Ya, claro», murmuró ella con sarcasmo. «¿Qué es lo que querías decirme?» «Me despidieron», lo dijo así, llanamente, sin dar vueltas absurdas. Hermione lo miró fijamente por unos momentos. «¿Cómo es que te despidieron?», preguntó. ¿Qué sucedió? ¿Qué hiciste? Necesitamos el dinero, Malfoy». Él tuvo que hacer un enorme esfuerzo para no mandarla a volar por decir lo obvio, pero no pudo evitar sacar un poco de su mal genio a la luz. ¿Crees que no me di cuenta, Granger? Mira a tu alrededor. Esta casa es una caja de zapatos. Tenemos 2 habitaciones, un baño minúsculo y una cocina que a la vez es comedor, sala y tendedero de ropa cuando llueve. No tenemos luz eléctrica porque estamos en medio de la nada, una despensa de comida prácticamente vacía y 4 hijos a los cuales alimentar. Sé perfectamente bien que necesitamos el dinero». Metió la mano dentro del bolsillo de su mugroso pantalón y sacó los billetes que tenía. «Ahí tienes. Ese es mi último pago». Ella contó lo que había sin tocar el dinero, dándose cuenta que nunca sería suficiente. El pueblo más cercano quedaba a 1 hora en colectivo, y era donde había ido hacía 3 días a comprar 2 paquetes de arroz, leche, porque siempre necesitaban leche, pan, un poco de carne seca y unos cuantos tomates. Todo eso, con el pasaje de ida y vuelta incluido, había costado 1/4 parte de lo que había allí. «¿Qué sucedió, Draco?», habló con suavidad, no queriendo alterarlo más de lo que ya estaba. «¿Por qué te despidieron?». Él pareció tener serias dudas sobre si contarle o no, pero haber escuchado que ella pronunciaba su nombre, dejando la distancia atrás que producía decir Malfoy, le hizo dar cuenta que debía darle una respuesta. «Me metí en problemas», terminó admitiendo. «Golpeé a un infeliz». «¿Por qué?». «Porque se lo merecía», fue toda la explicación que le dio. Draco estaba tendido en la cama, dándole la espalda a Hermione, sintiéndose terriblemente incómodo. Los días anteriores había estado tan cansado y agobiado con todo lo sucedido que no se había puesto a pensar demasiado en ello. Además, como en varias ocasiones tuvo que trabajar en turnos nocturnos, fueron contadas las veces en que realmente compartieron aquella cama doble. La sintió moverse a su lado y no tardó en comprender que ella también estaba despierta. No la podía culpar. No sabía si era porque en aquella realidad la magia los había llenado de sentimientos y preocupaciones, pero era imposible no sentir cierto miedo ante lo incierto de la situación que ambos estaban condenados a vivir. Eran unos jodidos padres con 4 hijos. 4. ¿Acaso en aquel sitio no existían los métodos anticonceptivos? No es que le importaba demasiado la idea de pasar tiempo practicando el hacer bebés con Granger. Por el contrario, su esposa era una cosita tan linda y deseable cuando iba de un lado al otro con el cabello mal atado y la ropa holgada. Estaba metido en problemas, en muchos problemas. No se suponía que eso debía de parecerle sexy, ni un poco. Pero esos días, después de trabajar durante horas en aquel infierno de lugar, regresar a aquella casa con sus falsos hijos y verla era lo mejor que le sucedía. Merlin sabía demasiado bien cuántas veces había tenido que meter sus manos dentro de los bolsillos de sus pantalones para no extenderla hacia ella cuando la veía cruzar delante de él. «Draco, ¿estás despierto?»,
Estuvo tentado a no responderle y hacerle creer que estaba profundamente dormido. «¿Qué sucede, Granger?», le preguntó con cansancio, no queriendo seguir soportando toda la tensión que produjo la noticia de su despido. «Estuve pensando en buscar en toda la casa y ver si había algo de valor. Quizás podamos venderlo en el pueblo». Él dudaba seriamente en aquel sitio que hubiese algo realmente que valiera algo de dinero, pero era una de las pocas esperanzas que tenían. «Mañana buscaremos». Ella se movió nuevamente en la cama y pronto una vela estuvo encendida. Él giró y la miró cuando toda la habitación se iluminó. Sus ojos se distrajeron momentáneamente en el camisón que utilizaba, blanco, sencillo, y que llegaba hasta sus rodillas. «Podríamos buscar ahora aquí», sugirió. «Es casi medianoche, Granger». «Lo sé, pero ¿no es mejor ahora? Mañana los niños estarán despiertos y tengo tantas cosas que hacer». Él suspiró con cansancio, pero terminó poniéndose de pie de mala gana. Ella sonrió levemente y pronto le ordenó, con su tono de mandona consumada, que buscara en el armario. Sin embargo, no se movió. Había algo que había comenzado a rondar por su mente en la realidad anterior, algo que quería saber, pero que no podría conocer si no se lo preguntaba. «Granger», la llamó. Ella lo miró con curiosidad y esperó a que hablara, haciéndole notar sin palabras que tenía su atención. «¿Dónde estábamos antes?». La mirada de ella se llenó de tristeza y su cuerpo se tensó visiblemente. «¿Te refieres a la realidad anterior?». Él asintió. «Estábamos en el mundo Muggle durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un momento atroz, un genocidio». «¿Genocidio?». Esa palabra sonaba extraña salida de sus labios, como si nunca lo hubiera oído antes. Un genocidio es un exterminio de... «Sé lo que es, Granger», la interrumpió, ofendido de que lo creyera tan ignorante. «Solo no logro entender por qué». Ella rió suavemente sin sentir ni un poco de gracia. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué Voldemort quería ser dueño del mundo mágico? Además de por qué tenía graves problemas mentales, tenía una idea, una forma de pensar que lo hacía creer que él era mejor que los muggles, mejor que yo, y que solo los sangres puras eran verdaderos magos». «¿Y en la guerra de los muggles los superiores eran los rubios de ojos claros?», preguntó desconcertado. Hermione intentó encontrar el modo sencillo de explicarle lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial a un mago que tenía pocas o ningunas ideas de historia muggle. Se sentó a su lado de la cama, sabiendo que quizás aquella conversación fuera un poco larga. Comenzó a explicarle sobre el origen, sin entrar en demasiados detalles de la Segunda Guerra, sobre el ascenso de Hitler al poder y de los absurdos enemigos fantasmas que creía ver en los judíos, comunistas y otras personas que no cumplieran con sus ideales. También le habló sobre la idea que tenían de la supuesta supremacía de la raza aria, de las características de estas personas y de por qué podrían haberlo visto a él como esa clase de personas. Draco escuchó todo con increíble interés, sin interrumpirla para hacer tontos comentarios o burlas de cualquier tipo, lo cual asombró mucho a Hermione. Finalmente oyó que resoplaba. «Supongo que pensarás que soy un hipócrita por lo que voy a decir, pero ¡qué maldito infeliz!», exclamó disgustado. «¡Y qué idiotas los que lo siguieron!». Ella le dedicó una leve sonrisa. «Nunca diría eso cuando sé de tus razones», le aseguró, extendiendo su mano para tomarla de él suavemente. Draco miró la mano de su esposa, de su falsa esposa, colocada encima de la suya a modo de apoyo, y no pudo evitar darse cuenta que no eran muy suave. Tenía algunos callos y la piel seca. Los comentarios que le había dicho aquel infeliz en el trabajo volvieron a su mente. «No has podido darle una vida buena a tu mujer. Hubiera estado mejor en la casa de tus padres viviendo como una intocable princesa. La tienes sufriendo, no la mereces». En aquel momento una rabia ciega lo había impulsado hacia adelante y todo lo que fue capaz de hacer era darle a aquel bastardo su merecido, aunque solo consiguió romperle la nariz antes de que sus demás compañeros de trabajo lo separaran. Toda la condenada semana había oído esas palabras, pero ese día había tenido suficiente.
Ahora se daba cuenta de lo ridículo de su actuar, lo que lograba enfurecerlo aún más consigo mismo. Ella intentó sacar su mano de encima, pero él se lo impidió. Hermione lo miró con curiosidad, aunque no hizo ningún esfuerzo para apartarla de nuevo. «Lo siento», dijo él sin mirarla. «¿Por qué te disculpas?» «Supongo que por todo», dijo tenso, sintiéndose casi enfermo de estar diciendo aquellas palabras, pero sabiendo que sería mejor si las sacaba de su ser de una buena vez. «Por la guerra, por lo que sucedió en la mansión. Creerás que debí de haber hecho algo cuando...» «¿Quieres dejar de decir lo que yo creo o pienso?» lo interrumpió. «No creí en ese momento que hayas tenido que hacer algo, y no lo creo ahora. Fue una guerra. Siempre habrá dolor, siempre habrá ese pesar del que apenas podremos hablar, esa culpa de lo que debimos o dejamos de hacer, pero piénsalo así, ¿qué sentido tiene lamentarlo ahora?» Quizás si él no hubiese estado tan frustrado con todo lo sucedido, si no hubiese aceptado la propuesta de Potter, si no hubiese conocido un poco más a Hermione Granger y no la hubiese admirado tanto físicamente como intelectualmente, si no estuviese tan confundido por todas las sensaciones que lo llenaban y todos esos sentimientos que ya no sabía si eran suyos o los del personaje que tenía que representar en cada realidad. Si no hubiese sucedido eso, él no la habría besado después de esas palabras. Pero cada maldita cosa había pasado, por lo que su cuerpo y su mente actuaron casi por cuenta propia. Se sintió casi ajeno a sí mismo cuando se inclinó hacia ella y tomó sus labios entre los suyos, sorprendiéndola y sorprendiéndose. Y eso fue todo. Se separó, la miró a los ojos. Ella le devolvió la mirada por unos instantes y luego se levantó, como si nada hubiera sucedido. «Ponte a revisar el armario, que yo miraré aquí», señaló el mueble con cajones.